Bienvenidos a este conversatorio número 6, la revista Educación y Cultura y sus aportes a la formación de maestros y a la investigación educativa y pedagógica. Entonces la pregunta con la que vamos a adelantar este conversatorio es la siguiente: ¿cómo consideran que la revista Educación y Cultura ha impactado la formación de maestros y la investigación educativa en estos 40 años y 153 ejemplares, considerando la visibilización de investigaciones, la evaluación de sus temas y enfoques en el actual contexto histórico, así como los retos que enfrenta, especialmente en materia de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial? Vamos a darle la palabra en primera instancia al maestro Alfonso Londoño. Maestro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes para todos y para todas. Voy a intentar dar respuesta a la pregunta del conversatorio, empezando como por un poco la historia, para terminar pues en una propuesta con relación a la temática. En 1994, cuando se dio el segundo Congreso Pedagógico Nacional en Adira, del cual pues soy origen como docente, pusimos como lema a la Asamblea Pedagógica: hacer texto la palabra. Fueron muchas las ponencias que nos llegaron al sindicato y nos vimos abocados a conformar un equipo interdisciplinario entre Adira, la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Educación del departamento. Para aquel entonces no habían entidades territoriales. Todas esas ponencias se sistematizaron y los maestros llegaban al sindicato a averiguar sobre: profe, aquí no hay un taller o una actividad para yo enseñar este o aquel tema. Nos vimos entonces abocados a crear una biblioteca especializada en pedagogía, en investigación, en didáctica y en investigación, de la cual hoy nos sentimos orgullosos. Es la única en el país, referente nacional e internacional. Empezamos con las ponencias de los maestros en 1994 y hoy tenemos ya más de 22.000 libros y más de 10.000 presencias en la biblioteca de los maestros que van a consultar, los nuevos maestros, asuntos de investigación, asuntos de pedagogía, asuntos de didáctica y todo lo concerniente a la formación de los docentes. En ese entonces y durante la pandemia tuvimos muchas dificultades y muchos compañeros nos decían y nos preguntaban: hombre, ¿qué vamos a hacer con este mundo digital? Entonces tuvimos una respuesta. Ante los estudiantes interconectados, lo que necesitamos es más maestros interdisciplinarios. No podemos quedarnos con nuestro saber. Tenemos que empezar a consultar, a admitir y a reconocer que de una u otra manera debemos investigar por todos los terrenos que hacen la formación de las personas y de los ciudadanos. Es así entonces como pasamos a esa formación interdisciplinaria y con la Universidad de Antioquia empezamos a trabajar los famosos cursos de capacitación. Luego ya vinieron los concursos como un desarrollo de la Ley General de la Educación, cuando se crearon los comités distritales y comités de capacitación que tenían las presencias de los CI por Ley General de la Educación. Aprovechamos esos espacios y no solo dimos cursos de capacitación, sino cursos de formación, y hoy estamos pues al pie de la jugada. Cuando se convocan nuevos concursos, reunimos a los aspirantes y les damos muchas líneas de opciones de política en lo sindical, en lo pedagógico y en lo político. Todo esto porque siempre hemos rechazado, desde hace mucho tiempo, hemos rechazado la currícula única, obligatoria y uniforme. Siempre hemos propedido por una educación laica, popular, científica y al servicio de toda la población colombiana. Eso lo hemos hecho.
Estoy hablando pues como Adida porque hablo de lo que conozco y lo que hemos hecho. Tenemos un centro de estudios e investigaciones docentes de varias líneas de investigación y siempre hemos cuestionado lo que es la temática de las competencias, los estándares y últimamente los tales empresarios por la educación que lo único que buscan es el capitalismo digital. Se pasaron de los textos, de los libros y de esas cartillas curriculares únicas ahora a tener la mejor aplicación para que se vean los objetos, para que se pueda interactuar con los estudiantes. Entonces ya no le venden a unos libros, sino que le venden la aplicación, y a los padres de familia, porque eso es muy curioso, eso es muy bueno, eso es lo que le gusta a mi hijo, eso es lo que se hace en las casas, y entonces claro, el capitalismo digital está reemplazando a Raimundo y todo el mundo. Entonces en ese sentido nosotros venimos o hemos propuesto que hoy no solamente tenemos que hacer texto la palabra, sino que la propuesta debe ser hacer de la palabra movimiento sonoro y visual. Es decir, nosotros creemos firmemente que el magisterio colombiano está en la capacidad intelectual, cognoscitiva, escritorial, de memoria, de sistematización, para hacer cualquier tipo de publicación o cualquier tipo de tecnología que le compita a ese capitalismo digital. En ADIA tenemos una buena vasta experiencia en estos campos y por eso decimos, la federación debería de tener hoy en día, como hacen muchos jóvenes, y es increíble todo lo que los jóvenes hacen en sus plataformas y en sus revistas, tener FECODE en su página web un banner abierto con todos los nombres de los sindicatos filiales, hacer permanentemente en línea consultas, comentarios, investigaciones, abierto, de tal manera que cualquier docente del país, desde cualquier escuela y colegio, pueda dar una opinión instantáneamente, como se hace en cualquier red digital, como se hace en cualquier asunto digital, para avanzar y para poderle competir a ese capitalismo digital que lo único que busca es vender aplicaciones que reemplacen al maestro en las aulas de clase, y que las familias, pues como es tan visual, como es tan sonoro, como es tan bueno eso, y a mi hijo le gusta esto, entonces ¿cuánto vale eso? Entonces lo compran para que el muchachito pueda ir, entre comillas, más preparado a la escuela. Entonces, en ese sentido nosotros proponemos eso, que la Federación Colombiana tenga un banner abierto permanente con todos los nombres de sus sindicatos filiales, y así cada maestro pueda permanentemente opinar, dar línea, confrontar, desarrollar, transformándonos nosotros mismos y alimentando objetivamente la revista Educación y Cultura. Esa es pues una propuesta, y por eso decimos, debemos pasar de hacer texto la palabra a hacer que la palabra sea movimiento sonoro y visual. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alfonso Londoño. Le damos la palabra a la maestra María Cristina Martínez. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mi abrazo fraterno y mi aplauso para todos los maestros y maestras presentes. Estoy de acuerdo que es un día histórico, que es una fecha histórica, que es muy importante celebrar este encuentro y también celebrar los años de esta revista. Comienzo por decir que la revista definitivamente ha contribuido en este país al debate, a la reflexión de los grandes temas de educación. Esa es una verdad que no necesita ser demostrada. Ya se ha dicho, realmente el impulso, la emergencia, el nacimiento del movimiento pedagógico, de hechos históricos, del trabajo de los maestros,
como la formulación de la Ley General de la Educación, tiene su historia y sus raíces en el trabajo de los maestros, de la cual la revista es testigo. Es decir, la revista es y ha sido una referencia obligada para todos los educadores, para los investigadores en educación en este país. El nacimiento de la revista es un hecho histórico en Colombia y un punto de inflexión, y de esto somos testigos muchos maestros. Yo creo que podríamos ver cuántas tesis de pregrado, de maestría y doctorado hemos acudido a esta revista como una fuente obligada. Ese sería un estudio interesante y que podría mostrar también todo el acumulado de innovaciones, de iniciativas de transformación pedagógica que se han adelantado. La revista es de maestros. Yo creo que esta ha sido una revista de maestros y para maestros. En ese sentido, muchos hemos tenido la oportunidad de escribir en ella, y también han pasado para sostenerla, para darle impulso, muchos académicos. Pero quiero relevar aquí la voz y la posibilidad de los maestros también para escribir. La revista ha sido un escenario de debate amplio de las políticas, de los acercamientos a las reformas, de las iniciativas, de los impulsos de los maestros, también de las frustraciones que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y ahí hay otra huella histórica. La revista ha sido también memoria de los debates y de las luchas de los maestros. Para el trabajo que adelantamos en el Observatorio de Acciones Colectivas, el FECODE, su revista, y todo este material ha sido fuente fundamental. Así que también es otra pista para la huella histórica que está dejando la revista. Ya lo dije, ha sido y es memoria viva del movimiento pedagógico y de todas las expresiones de organización y asociación de los maestros con distintos nombres: redes, colectivos, círculos, comunagogía, distintas maneras de llamarnos, donde los maestros y maestras de Colombia hemos buscado maneras de posicionarnos, maneras de resistir. En ese sentido, la revista ha sido y es una experiencia crítica también. Es una publicación que está atravesada por la crítica, y aquí quiero relevar que se haya mantenido al margen de entrar en las lógicas de acreditación en las cuales escribir no es parte del placer y la necesidad solamente, y de la decisión de poner en el público y de echar a andar distintas voces, sino que muchas veces hay que acomodarse a los estándares de cómo escribir, para quién escribir y desde dónde escribir. Eso me parece que ha sido muy interesante, y en el devenir de la revista considero que hay que mantenerlo. Es una revista crítica en muchos aspectos, para decir no a los asuntos que definitivamente no están de acuerdo con las necesidades reales de la educación en Colombia, con las necesidades reales del trabajo de los maestros, con las necesidades reales de nuestras escuelas. Ahí entonces ha sido también, como ya dije, un espacio para la denuncia, para la demanda, para pensar distinto. ¿Cómo lograr dar el tránsito? ¿Cómo lograr sostenerse? ¿Cómo construir devenires? ¿Cómo no sentirnos amenazados?
Creo que ahí están los grandes desafíos. Yo creo que no habría que tener miedo. A mí me parece muy importante abrir la página web y encontrar la revista de manera digital. Eso es muy importante. Ya no sabemos qué hacer con quienes la hemos coleccionado tanto tiempo, la tenemos a la mano. Este tránsito se ve venir, es una realidad, pero yo creo que la tecnología tenemos que usarla, aprovecharla, pero no asustarnos. Y en ese orden quisiera unirme un poco a la propuesta que ha hecho el profesor Luis Alonso. Sí, yo creo que tenemos que, si ya la revista está en formato impreso y digitalizado, pensaría que hay que seguirle dando voz a los maestros y a los maestras. La frase que quiero dejar aquí como reiterada es una revista de maestros y para maestros, entonces necesitamos seguir mostrando la resistencia dando voz a los maestros. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que la utilicen? ¿Cómo hacer que ahora en este medio digital se utilice mucho más? Creo que hay que tener muchos formatos visuales, ponerla más al alcance del profesorado, ver que tengamos que los maestros usen su revista como texto de clase, como que puedan decir, esta experiencia de estos maestros me sirve para llevarla, me ilumina, me da ideas. Entonces yo creo que esa puede ser una línea de fuga, una apertura para poder continuar esta revista haciéndola mucho más cercana. No es fácil, no llega, no sé si llegue a todo el mundo. Creo que hubo una temporada, y en esto los CEI eran muy juiciosos. Puedo aquí tener un lapsus de que no tener la realidad actual, pero no sé cómo la promocionan ahora. Pero yo sí creo que la revista en todas las regiones y para todos los maestros pueda llegar, pueda sentir su texto, pero pueda también en toda esta cantidad de iniciativas que hemos hecho, de reconocer experiencias alternativas de maestras, de impulsar prácticas emancipadoras, de reconstruir experiencias críticas de educadores, de maestros que se atreven a hacer innovaciones, de que se atreven a pensar distinto, que se atreven a hacer los currículos alternos. Esas iniciativas hay que digitalizarlas y ponerlas en distintos formatos para que lleguen a los futuros maestros, y aquí me estoy refiriendo a todos los que se están formando. Creo que en nuestras universidades y en las escuelas normales también tendríamos que hacer una manera para que este sea un texto de combate, de lectura diaria, un amigo permanente, es decir, el texto que carga uno ahora en medio digital, no siempre impreso, y creo que cada vez vamos más hacia allá, en que uno pueda en menos espacio tener toda esta información. Sí, entonces cierro aplaudiendo el trabajo de esta revista durante todos estos años. Me da mucho placer haber podido escribir para el número que se lanza mañana, creo que es. Creo que sigue siendo la voz de los maestros. Le auguro el mejor devenir, y aquí estamos para que la voz de los maestros siga viva y presente en la revista Educación y Cultura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra María Cristina Martínez. Vamos, tocayas. Sí, voy a recordar para quienes desean hacer preguntas, el compañero tiene el formato de las preguntas para que por favor las escriban y nos las hagan llegar acá, porque hay espacio para responderlas. Le damos la palabra a continuación al maestro Absalón Jiménez Becerra. Maestro, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación de esta celebración tan importante, 65 años de FECODE, ¿no? Quienes nos formamos como maestros en la pedagógica en los años 90, 80, siempre pues escuchamos hablar del movimiento magisterial, hicimos parte en su momento como
parte del movimiento estudiantil, ¿no? Efectivamente, y posteriormente viene la discusión que para mí es la clave de esta mesa, que es el aporte de la revista Educación y Cultura en la formación de maestros. Y lo voy a hablar como formador en el sentido en que llevo 25 años trabajando en las facultades de educación, ¿no? En la licenciatura en Sociales de la Pedagógica trabajé una buena cantidad de años, luego en la licenciatura de Pedagogía Infantil de la Distrital, también en la maestría de Educación y también en el programa de Ciencias Sociales de la Distrital he estado participando de los seminarios de formación docente. Desde el 2012 también participo como profesor de la maestría en Educación y desde el 2016 como profesor del doctorado interinstitucional en Educación, es decir, la formación docente ha hecho parte de mi práctica diaria y de venir como maestro y como investigador. Bueno, yo diría lo primero, pues clave, pues que, para que me entiendan, soy historiador y desde la perspectiva del historiador voy a hablar la perspectiva que tengo de la historia de la revista, ¿no? La revista nace en el año 82, ustedes lo saben, al calor del nacimiento del Movimiento Pedagógico Nacional, el congreso que se da en Bucaramanga, y nace el Movimiento Pedagógico, y el Movimiento Pedagógico en buena medida es una suma tanto el movimiento magisterial de base, el maestro de base, como los CEID, las facultades de educación y los intelectuales de la educación que tanto tiene el CEID como tienen las facultades de educación. Y efectivamente ahí debemos dar cuenta cómo al calor y producto de las discusiones académicas que se dan en el interior de la revista, poco a poco se constituye la pedagogía como una disciplina consustancial a la formación de docentes y un elemento constitutivo de nuestra identidad como sujetos, ¿no? En buena medida todos somos maestros y profesores y un elemento nos une en el sentido en que la pedagogía es un elemento consistencial de nuestra formación y de nuestra práctica. Y eso pues yo lo explico a los estudiantes, ¿no? Y desde ahí empiezo efectivamente a darle valor a la revista. De hecho, cuando hablamos de la revista en las facultades de educación, la revista, yo diría, los primeros 10 o 20 números ya se constituyen una fuente de consulta obligada para dar cuenta de la constitución del Movimiento Pedagógico Nacional. O sea, solo hay que echarle ojo a la número 1, que aquí les traje los 10 primeros números de la revista porque la utilizo mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en la número 1, de entrada hay un artículo de Alberto Martínez Bull sobre el Movimiento Pedagógico Nacional. Viene otro artículo de una gran maestra que nos formó haciendo etnografía en la escuela, que es Araceli de Tesanos, ¿no? Por un movimiento pedagógico. Y pues cuando ustedes arrastran cualquier número de la revista, aunque aquí va a sacar cualquiera al azar, de los 10 primeros números, por ejemplo acá el número 10, pues efectivamente da cuenta de cómo poco a poco se ha constituido la pedagogía como una disciplina consustancial y fundante en el proceso de formación de maestros, ¿no? Y eso para mí es muy importante en el sentido en que tal vez la fuente por excelencia para formar al maestro y para dar cuenta de nuestra historia como movimiento pedagógico, como movimiento magisterial y como movimiento social es consultando la revista y dando cuenta de cómo en el interior de la revista poco a poco se constituye lo que Mario Díaz en los años 90 denominó el campo intelectual de la educación, o lo que para nosotros efectivamente se denomina el campo intelectual de la pedagogía, ¿no? Al rastrear la revista damos cuenta cómo, por ejemplo, la pedagogía en los años 80 se constituye más que en un verbo de saber, ese saber se constituye en un elemento constitutivo de lo que es la identidad del maestro, ¿no? Es decir, se constituye en un elemento consustancial y va más allá de lo que es el verbo del saber pedagógico y de nuestras prácticas, y efectivamente cuando se hace ese rastreo damos cuenta, por ejemplo, de los trabajos de Araceli de Tesanos, ¿no? De Rodrigo Parra Sandoval, donde efectivamente en los años 80 toma fuerza la etnografía escolar, y la etnografía escolar da cuenta de cómo efectivamente desde la perspectiva de la revista se da un giro pedagógico en buena medida trascendiendo el monopolio que tenía la educación a través de particularmente la sociología de la educación, ¿no? La sociología de la educación ejerció en un momento un monopolio de un saber que no le pertenecía, que era la pedagogía.
La etnografía jugó un papel fundamental y el papel de la etnografía, en este caso el papel de Araceli Tesanos, está expresado en varios artículos. Luego en los años 90 viene el aporte de Mario Díaz sobre el campo intelectual de la educación y ahí ustedes pueden consultar los artículos, ¿no? En los finales de los 80 y a lo largo de los 90, efectivamente, donde Mario Díaz manifiesta que lo que está en juego en el campo intelectual de la educación es el manejo y el monopolio, el manejo y el dominio de un discurso, ¿no? Un discurso efectivamente que da cuenta de lo que es nuestra identidad, nuestra particularidad, donde además de ese saber disciplinar específico, es importante establecer el saber pedagógico como un elemento consustancial, ¿no? Que compromete la didáctica, la enseñanza, el aprendizaje, la formación, la educación. Mario Díaz nosotros lo valoramos mucho en la universidad, desde la perspectiva de la revista. Sin embargo, Mario Díaz instrumentaliza la pedagogía, ¿no? Porque efectivamente Mario Díaz lo que dice es que el maestro es simplemente un recontextualizador, prácticamente un sujeto que simplemente reproduce un discurso que no le pertenece, y yo diría, desde cierta perspectiva del campo intelectual de la educación, la lectura de Mario Díaz instrumentaliza la pedagogía y al maestro. Y eso lo hemos discutido en la Facultad de Educación y nuestros programas de maestría y doctorado. Luego viene el aporte del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, donde efectivamente están los artículos de Olga Lucía Zuluaga, están los artículos de Alberto Martínez Bun, Alejandro Álvarez y demás, y ellos efectivamente hablan de la importancia del saber, un saber que efectivamente es tan potente en la escuela que trasciende la ciencia y trasciende el conocimiento científico. El saber del maestro es potencial y es muy importante en nuestra práctica pedagógica y está reivindicado en la revista. Y por último, un texto que marcó la historia de la pedagogía, Fronteras de la Escuela, la producción de Antanas Mockus, también está presente en la revista, casi desde sus primeros números. Antanas Mockus participa en la revista pronunciándose en contra del conductismo, pronunciándose en contra del taylorismo y de la instrumentalización de la pedagogía de una perspectiva muy norteamericana, donde el objetivo de la escuela desde la perspectiva norteamericana es formar obreros. Entonces, ese libro de Antanas, y ahí hay varios artículos de Antanas, donde efectivamente en Fronteras de la Escuela, Antanas como parte del movimiento pedagógico lo valoramos porque humaniza la pedagogía. Efectivamente dice Antanas, la pedagogía la debemos resolver en el campo de la comunicación. El buen profesor, el buen maestro es aquel que tiene la capacidad de comunicar lo que pretende enseñar. Y el buen maestro y el buen profesor tienen como regla fundamental no romper la comunicación. Si tú dejas que se rompa la comunicación, se rompe el acto pedagógico, se rompe la pedagogía. Entonces, yo diría, ahí pues, cuando tú rastreas la revista, das cuenta del campo intelectual de la pedagogía en Colombia, es decir, cuáles instituciones, cuáles facultades de educación, cuáles sujetos han participado en la constitución de ese campo. Eso para mí es importante y desde ahí yo valoro la revista y quienes se han formado como investigadores conmigo en la Facultad de Educación más grande que tiene el país, que es la Facultad de Educación de la Universidad Distrital, se han formado valorando ese tipo de discursos y haciendo una consulta de la revista, porque para nosotros la revista hoy en día es fuente de consulta, particularmente sus 20, 25 primeros números. ¿Qué ocurre? En el interior de la revista, ustedes lo saben, ustedes son de FECODE y saben la historia de la revista interiormente, de los compañeros del CEI. ¿Qué ocurre en los años 80? La revista es muy fuerte en términos de el discurso pedagógico. Solo es consultar los 20 primeros números. La revista tiene una fortaleza en el sentido en que reivindicó la pedagogía como un elemento consustancial de la formación del maestro y la indagó con un alto grado de objetividad, ¿no? Ya sea del Grupo Historia de la Práctica, ya sea de la perspectiva de Mario Díaz, ya sea de la perspectiva del Grupo Federici. Cada grupo efectivamente abordó la pedagogía de manera muy seria en esos 20 primeros números. Pero, ¿qué ocurre en los años 90 en FECODE y en el CEI? Hubo una discusión muy fuerte en el sentido de que se da la Constitución del 91, la Ley General de Educación, y dentro de FECODE y del CEI se hizo una discusión muy fuerte si efectivamente se tenía que hacer una constituyente pedagógica para participar de la Ley General de Educación. Eso dividió al CEI y también dividió ante todo la participación de los intelectuales de la educación en la revista, porque la revista de Educación y Cultura, de mi perspectiva, en los años 90 decae. Ustedes la consultan, a finales de los años 90, por ejemplo, la revista se politizó mucho, abandonó la pedagogía y en esa época pues yo era
es el profesor de cátedra de la pedagógica. Si ustedes miran la revista Educación y Cultura del año 98 al 2001, la revista se compromete con una agenda evidentemente política, la lucha de los trabajadores estatales contra las políticas económicas de Pastrana. En esa época yo era profesor y ante todo esas marchas de los años 98, 99 fueron durísimas en Bogotá, durísimas, o sea, tan duras como las de hace 2 años, porque en esa época no había tanto celular, no había tanta cámara, pero el paro de trabajadores estatales del 98-99 fue durísimo, y la revista, ustedes consultan la revista de esos 2-3 años, se politiza en términos de discutir la política económica del gobierno Pastrana y abandona la pedagogía. Ahí yo siento que hay una falla, porque la revista poco a poco se ha alejado de la pedagogía y ya se ha politizado en exceso y ha abandonado la pedagogía y la formación de maestros como principal objeto de estudio. Maestro. Ya cerraría. Redondea y cierro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahí te va? ¿No? Ya, listo. Entonces, Si te falta redondear, y ya dejo pendiente lo del papel de la revista en el mundo virtual y eso de pronto para las preguntas, pero siento, ante todo, la revista tiene una historia y es clave también que ustedes la conozcan. Hoy en día sigue siendo muy importante como un elemento de consulta y un elemento que afecta el proceso de formación del maestro, tanto en términos políticos como en términos pedagógicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Absalón, y le damos la palabra. Un aplauso muy bien para nuestros 3 compañeros que ya han dado respuesta a esta pregunta. Le damos la palabra a nuestro compañero Miguel Ángel Pardo, ejecutivo de FECODE. Bueno, en una de las reuniones del CEID, discutiendo el plan de acción, buscábamos un adjetivo para el tema de la revista. ¿Para qué la revista? ¿Qué juega en el movimiento pedagógico? Y después de una buena discusión, creo que fue a Giovanni, se le planteó el papel cardinal de la revista. Y resaltamos ese papel orientador. Y creo que yo desbordo, o creo que nosotros debemos desbordar el impacto en materia de formación. El impacto más importante en materia de formación se observa en la poderosa conjunción entre movimiento pedagógico y movilización social. Esta mañana se discutía si estábamos vivos, menos vivos, más vivos en materia del movimiento pedagógico. Yo creo que estamos muy vivos. ¿Cómo se explica que en 48, 72 horas la Federación convoque un paro nacional el 12 de junio pasado? Porque hay un proyecto de ley que desvirtúa completamente todo lo que hemos tenido como propuesta de política educativa pública avanzada. Eso significa que hoy, porque salimos por convicción y de manera masiva, y lo que no veían senadores y representantes y tecnócratas como líneas rojas, cualquier maestro y maestra veía como líneas rojas que no se le podían entregar los recursos al sector privado, que no se podía habilitar la función social de la escuela entregándose a las cajas de compensación, es decir, que no se podía habilitar el carácter de la profesión docente. Todo eso lo veía cada uno y cada uno de los maestros y maestras que durante una semana estuvimos frente al Capitolio. Y creo que nosotros entonces tenemos que decir, ahí hay una prueba de que ha habido un impacto en la mayoría, si no en todo el magisterio de Colombia, que salga en una manera tan pronta a una batalla por hundir una propuesta que nos llevaría, si se hubiera aprobado, a una educación propia del siglo XIX o del siglo XVIII. Ahí va un impacto que nosotros creemos que debe ser valorado. Como en esta discusión que hoy tenemos sobre la reforma del sistema de participaciones, cada expresión, cada punto, cada coma es una síntesis de ese ADN sobre el movimiento pedagógico que tenemos hoy impregnado. Este es un primer aspecto que yo creo que hay que resaltar. Para nosotros hoy es muy claro que una propuesta de política educativa pública por lo menos tiene 3 ejes: derecho pleno a la educación, apropiación y generación de conocimiento para el bienestar de la población y condiciones dignas, y que tiene unos requisitos: financiación estatal y adecuada y democracia y autonomía.
Y eso está hoy en la impronta y el papel orientador de la revista ha contribuido a eso. Primer aspecto que yo creo que hay que resaltar. Esta mañana se plantearon los debates previos y entre los debates previos que tuvo el nacimiento del CEI y del movimiento pedagógico se mencionaron dos. Uno que derivó del movimiento estudiantil del 71, que definió en una discusión que era por un lado, hasta que no cambie el sistema, no cambie la educación, y por otro lado, que era un deber nuestro hacer propuestas de política educativa pública, porque las mentes tienen que hacer una reunión previa a las revoluciones sociales. Eso fue lo que abrió el paso a que en 1982 se lanzara el movimiento pedagógico. Y nos recuerdan los compañeros del Congreso de Bucaramanga que la diferencia entre los que estuvieron por lanzar el movimiento pedagógico y los que no fue de 4 a 5 votos de un Congreso en Bucaramanga. Luego los temas de los debates son absolutamente centrales, tenerlos en la memoria. Tercero, hemos impulsado una propuesta de política de formación docente pública sobre la base de señalar que la formación docente es un derecho de la nación, porque una nación debe apropiar y generar conocimiento para su desarrollo, que tiene una masa crítica y que los maestros y maestras somos parte de esa masa crítica y debemos estar permanentemente actualizados. Y sobre esa base hemos señalado que el derecho a la educación es un derecho a la formación docente permanente que se expresa y se materializa obviamente en la financiación estatal. Tenemos expresiones sin desarrollar de las conquistas de la ley 115 para empujar esa propuesta de formación docente, los comités territoriales de formación, las juntas de educación y los foros educativos. Pero además de potenciarlos, hoy creemos que tenemos que reiterar que la Federación y sus 34 filiales tenemos una doble acepción. Por un lado somos organizaciones que defendemos, por supuesto, los derechos de los trabajadores de la educación, pero por otro lado somos académicos y pedagogos, en virtud de lo cual, además de la estructura que hoy tenemos de las 34 filiales, debemos entrar en una estructura que tiene que ser que desde abajo, obviamente alrededor de los CEIC, debe impulsarse las redes por áreas de conocimiento o por especialidades o por temáticas. ¿Quién más sabe sobre la política educativa de la inclusión que las maestras que están en inclusión? ¿Por qué no hacemos la red nacional sobre eso? De docentes, de orientadores, de matemáticos, es decir, un gran movimiento pedagógico que establezca y elabore la política educativa pública no solamente sobre la base de lo general, sino sobre la base de cada uno de los aspectos temáticos. Nosotros no debemos ya tenerle a desbordar los CEI y ponernos en las materias de las redes en este momento. El otro aspecto que quiero señalar, que esta mañana fue parte de la discusión, son los nuevos retos. Tenemos hoy un reto, varios retos, pero hay un reto que tenemos hoy que señalar y resaltar. Hay una ofensiva combinada del neoliberalismo extremo y del fascismo o el oscurantismo, por lo menos en Colombia, y es debilitar el carácter profesional de la docencia. Señalar que cualquier persona puede ejercer como maestro para atender los chicos y chicas o las poblaciones para la educación inclusiva. Que cualquier agente educativo puede reemplazar al licenciado en materia o magíster en preescolar. Que como todos somos orientadores, hay que suprimir la docencia orientadora. Esta es un atentado permanente contra el desarrollo del conocimiento que se expresa en especializaciones, carreras y profesiones que hoy se está tratando de imponer. Y el otro asunto que se debilita y que a veces desafortunadamente es compartido es debilitar la función social de la escuela. Pretender suplantar a la escuela que fue creada con una función que es la apropiación y generación de conocimiento
por cajas de compensación o por otras instituciones que no fueron inventadas en la sociedad para el efecto de la escuela, para las funciones que cumple la escuela. Ese es un punto clave que hoy tenemos que abordar. Otro reto para nosotros sí es incorporar a la política educativa pública los temas trascendentales de la especie y de la humanidad, el tema de la igualdad de género, el tema de la escuela territorio de paz y la memoria, el tema que tiene que ver con la educación, la transición energética y además, por supuesto, la protección del medio ambiente deben ser incorporadas a la política educativa pública. Y por último, porque me resta un minuto, sí tenemos un debate al cual tenemos que preparar. Que no nos cojan los maestros como una estampida de mamú, la inteligencia artificial, la discusión sobre la escuela presencial versus virtual y versus muchas cosas. Ahí hay una discusión que compromete que el conocimiento es una producción colectiva de generaciones y que la escuela presencial, si bien puede ser complementada en muchos aspectos por tecnologías, no puede ser suprimida. Hay un debate. Y finalmente, compañeros y compañeras, el movimiento pedagógico, para fortalecerse, hoy tenemos la obligación de tener más el oído a tierra de los movimientos sociales, a tierra de los movimientos regionales, a la lucha por el medio ambiente que están dando nuestras regiones, a todas estas luchas que nos obligan a que el movimiento pedagógico se fortalezca teniendo en cuenta la diversidad de la nación y por supuesto de los territorios. Muchas gracias.